Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 2 de la materia Política Criminal y Conflictos Dogmáticos de la unidad número 2, la política criminal como estrategia preventiva. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar la política criminal así como su evolución actual, identificando de esta forma los cambios teóricos, normativos y prácticos que han transformado su aplicación en los sistemas de justicia contemporáneos y vigentes. Es decir, a lo largo de esta cápsula iremos estudiando cuál es la evolución o cuál fue la evolución actual de la política criminal, comprendiendo de esta forma cómo la transformación social, tecnológica y jurídica han influido en la formulación de nuevas estratégicas para poder prevenir, investigar y de cierta forma sancionar conductas delictivas. Ahora bien, estableciendo esto, vamos a empezar a analizar la transformación de la política criminal, en especial durante el siglo XXI. Es decir, tenemos que entender que la política criminal pasó principalmente de un modelo centrado únicamente en el castigo inquisitivo a una visión compleja que integra la prevención, la gestión de riesgos, así como las tecnologías y las nuevas tecnologías que van surgiendo para poder analizar lo que es la criminología desde un aspecto tanto jurídico como social enfocado a lo que es la prevención. Es decir, pasamos de un sistema totalmente inquisitivo, el cual buscaba castigar y sancionar las conductas delictivas, a un sistema que buscaba más que castigar, poder prevenir a través de mecanismos de, por ejemplo, apoyos sociales, educación, etcétera, para que personas que lamentablemente cometían un delito el día de mañana no volvieran a cometer un delito. Tanto es así que también personas que posiblemente estaban en riesgo de cometer alguna conducta de riesgo el día de mañana no llegan a cometerla o a concretarla. Esto a través de un sistema totalmente preventivo. Es decir, de esta forma, la política criminal empezó a responder a un fenómeno totalmente global. Obviamente, en un momento, al momento en que empezó a evolucionar de igual forma también las nuevas tecnologías y a globalizarse todo este tipo de aspectos. Es decir, actualmente, por ejemplo, tenemos delitos totalmente informáticos. Es decir, la política criminal se tuvo que ir modificando y evolucionando para poder desplegar, en este caso, mecanismos para poder prevenir que este tipo de delitos informáticos se sigan cometiendo. Es decir, de esta forma fue evolucionando actualmente la política criminal para poder implementarse y de todos modos también poder garantizar en todo momento lo que son los principios generales fundamentales tanto del derecho penal, así como también garantizar nuestros derechos humanos y en su caso también poder prevenir todo este tipo de conductas, lo cual es bastante asombroso, ya que de esta forma fue evolucionando. Es más, su evolución más importante dentro de la política criminal se considera que fue justamente pasar de un enfoque reactivo, es decir, centrado directamente en castigar el delito, a pasar a un sistema el cual tiene un enfoque preventivo. Es evitar la materialización del daño y que el día de mañana se sigan cometiendo una y otra vez las mismas conductas. Y de cierta forma, de esta forma, evitando la saturación de la Administración de Justicia, evitando el gasto económico por parte del Estado al momento de castigar dichas conductas y de cierta forma evitando cualquier tipo de conducta de riesgo que pueda poner en peligro los bienes jurídicos tutelados de toda la sociedad. Es decir, de esta forma surgió por la incapacidad penal que lamentablemente tenía el sistema inquisitivo anterior de poder resolver este tipo de complejidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema inquisitivo antes de la reforma de 2008 está diseñado para poder resolver controversias, en este caso delitos muy simples, bastante sencillos. Sin embargo, algo interesante del derecho, así como el sistema jurídico, es que jamás se queda estático, siempre va evolucionando, va cambiando. De esta forma es que el mismo derecho, en este caso el mismo sistema jurídico, tiene que resolver, tiene que evolucionar para poder resolver las controversias, las ideas de la misma sociedad. Es decir, al momento en que empieza a haber delitos más complejos y más globalizados, de igual forma también
la política criminal tiene que ir evolucionando para no quedar totalmente obsoleta, con el enfoque de que ya pasamos de un sistema totalmente represivo enfocado a castigar el delito a un enfoque más de prevención general, es decir, a anticiparnos para que posiblemente el individuo no siga cometiendo esa conducta de riesgo de que posiblemente el día de mañana cometa algún delito. Todo esto gracias a la política criminal, pero preventiva. Es más, de esta forma también haciendo caso a las, no, así que a la teoría general de Ulrich Beck, en el cual nos establece que actualmente vivimos en una sociedad de riesgo, estableciendo que, por ejemplo, los peligros globales tecnológicos son totalmente invisibles, pero de alto impacto. Sin embargo, a través de esta política criminal, justamente enfocada a este tipo de riesgos, podemos evitar que el día de mañana se lleguen a consumar. Es decir, que estos daños se lleguen a generar, en todo caso, a través de la prevención. En todo caso, por ejemplo, evitando riesgos ambientales, sanitarios, cibernéticos, financieros, empresariales, etcétera, a través, de todo caso, de una cultura de prevención. Es decir, de esta forma, tratar de encajar estos nuevos riesgos en categorías clásicas como el dolo y la culpa. Sin embargo, esto resulta un poquito más complicado porque justamente enfrenta este tipo de desafíos. Es decir, relacionar el derecho penal clásico con esta nueva cultura de prevención, con esta política criminal de prevención. Por eso resulta un poquito complejo poderlo y relacionarlo y hasta cierto grado que empiece a encajar. Es decir, básicamente integrar la teoría de riesgo de la estructura al derecho penal ilícito. Ahora bien, eso respecto a ese tipo de relación. Sin embargo, otro aspecto muy interesante que actualmente está sucediendo es la expansión del derecho penal, en el sentido de que, por ejemplo, la evolución contemporánea justamente de este tipo de tendencias han encaminado a que el derecho penal se expanda, es decir, con la creación de nuevos delitos de cierta forma un poquito más complejos. Es decir, por ejemplo, delitos contra los mercados ilegales, delitos informáticos, terrorismo, delitos empresariales, por ejemplo, el lavado de dinero, etcétera. Y de forma paralela también se ha incrementado lo que son mecanismos de prevención, como por ejemplo lo que es la vigilancia en las comunidades, el reconocimiento facial, los monitoreos telefónicos, las geolocalizaciones, por ejemplo. Sin embargo, aquí resulta un gran paradigma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la política criminal moderna debe justificar cada ampliación de la punidad bajo los principios de proporcionalidad y mínima intervención, también es cierto que siempre, en todo momento, nunca se debe de utilizar como un mecanismo de represión. Es decir, que el día de mañana el Estado, al tratar de justificar, ¿sabes qué? Vamos a implementar más cámaras de vigilancia, lleguen justamente a ser un mecanismo totalmente de represión, en el cual básicamente limiten totalmente lo que es la libertad del individuo o en su caso también llegar al día de mañana a utilizar lo que es el derecho penal del enemigo, es decir, que simplemente se le concede a determinados individuos como enemigos del gobierno, del Estado, de esta forma violentando lo que es el principio y derecho constitucional, artículo 20 constitucional de es inocente hasta que se demuestre lo contrario, principio de inocencia. De esta forma se tiene que buscar lo que es un equilibrio. Sin embargo, justamente esta gran controversia nos hace la pregunta definitiva. ¿Hasta dónde puede crecer el derecho penal sin volverse totalmente autoritario? Es decir, ¿qué tipo de delitos se tienen que implementar para evitar que estas conductas se sigan cometiendo una y otra vez? Es decir, para poderlas prevenir, pero sin que el Estado se vuelva totalmente un dictador, básicamente. Es decir, de esta forma tenemos que buscar un equilibrio en el cual, si efectivamente tiene que buscar, en todo caso, prevenir este tipo de conductas auxiliándose de la nueva tecnología, pero sin embargo, jamás violentando principios constitucionales, así como derechos humanos constitucionales. Básicamente, buscar de esta forma un equilibrio totalmente. Sin embargo, y lamentablemente, algo muy interesante que ha sucedido es que, por ejemplo, la política criminal durante el siglo XX se empezó a idealizar lo que es la resocializador, perdón, de reinsertar al delincuente, en este caso mediante tratamiento penitenciario. No obstante,
Algo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, es que lamentablemente este tipo de sistema no funcionó. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de un centro penitenciario y de recinto social existía y existe demasiada violencia carcelaria, corrupción y lamentablemente no fue eficiente, no sirvió su propósito. Tanto es así que, por ejemplo, actualmente se tiene que buscar a través de una política criminal preventiva alternativas como por ejemplo la justicia restaurativa o en su caso penas híbridas, mediación penal, justicia terapéutica, justamente para evitar que por ejemplo los centros penitenciarios en lugar de corregir el comportamiento de este tipo de individuos que cometen algún delito, simplemente lleguen como una universidad del crimen. Es decir, imaginemos a un individuo que por ejemplo de repente cometió un robo simple. En todo caso, se le dicta una sentencia condenatoria por parte del tribunal de enjuiciamiento, se le traslada a un centro penitenciario. Perfecto. Pero imaginemos que es el primer delito que comete. En todo caso, si lo trasladamos al centro penitenciario, en lugar de corregir su comportamiento y en ese caso volver a reinsertar a la sociedad, readaptarlo, lamentablemente es un caso que sucede mucho en el día de hoy en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, es que en lugar de lograr ese enfoque, lo único que se va a generar es que ese individuo que posiblemente no estaba tan maliciado, lamentablemente al momento de que llegue a un centro penitenciario, va a empezar a aprender de los demás personas que se encuentran en ese sistema a cómo cometer delitos más complejos, básicamente como si estuviera entrando a una universidad del crimen. Por esa razón, justamente surge este debate en el cual mejor tenemos que buscar otras alternativas para poder de cierta forma, salvaguardar los bienes jurídicos tutelados de toda la sociedad y de cierta forma, evitando que se cometan este tipo de conductas y de cierta forma generando un efecto totalmente preventivo y garantista de derechos humanos y aplicando lo que es el derecho penal, no solamente como un medio de castigo, sino de una forma en la cual se pueda prevenir este tipo de conductas y justamente evitarlos y que el día de mañana los individuos que las cometan las vuelvan a cometer una vez más o en su caso jamás las lleguen de cometer. Sin embargo, esa es la gran controversia que surge el día de hoy. Es decir, ¿el sistema penitenciario vigente en nuestro país está cumpliendo su propósito? ¿En verdad cada día hay menos delincuencia en nuestro país? ¿O simplemente, sabes qué? No funciona este modelo que justamente le genera muchos gastos económicos al país y hay que buscar una nueva forma en la cual se pueda aplicar, por ejemplo, la justicia restaurativa, reduciendo los gastos económicos de la Administración de Justicia del Estado y en verdad viendo un real cambio en nuestra sociedad a través de esta cultura de la prevención y en su caso de la justicia restaurativa a través de la aplicación de la política criminal de prevención. Sin embargo, justamente surge este gran debate. ¿Cuál es la vía correcta que nosotros como Estado, como gobernados, tenemos que seguir? Y tanto es así que actualmente, por ejemplo, no solamente hay que verlo desde un aspecto nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, empezó lo que fue la globalización a derechos humanos. Tanto es así que, por ejemplo, la criminalidad, al igual como nosotros también como Estado en la Administración de Justicia, se estaban contemplando no solamente derechos humanos a nivel nacional, también la criminalidad ya no solamente se estaba limitando a nivel local, sino a nivel totalmente internacional. Por eso es que la política criminal también se tiene que adecuar a este tipo de contextos. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, así como el Estado garantiza derechos humanos y conforme a la Administración de Justicia a nivel nacional con armonía a derechos humanos de forma internacional a través de tratados internacionales, artículo primero constitucional, también la criminalidad ya está cruzando fronteras. Es tanto así que el crimen organizado se pone de acuerdo a pesar de que sean de diferentes tipos de estados, dando pauta a que el mismo estado, cada país de cada nación, tenga que cooperar a nivel internacional, estableciendo, por ejemplo, tratados internacionales, acuerdos para evitar justamente que se sigan cometiendo este tipo de conductas. En este caso, a través de una política criminal preventiva y en su caso también explicando los mecanismos necesarios
para evitar que justamente, por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, se siguen cometiendo una y otra vez. En este caso, utilizando este tipo de mecanismos, lo cual es justamente fascinante, porque así como está evolucionando nuestro derecho, nuestro sistema jurídico, también va evolucionando lo que es la criminalidad dentro del país y a nivel internacional, lo cual es justamente asombroso. ¿Por qué? Porque así como estamos armonizando nuestro derecho nacional, como un derecho internacional. De igual forma también la criminalidad, las sociedades delictivas también de cierta forma se ponen de acuerdo para seguir cometiendo ese tipo de conductas, aprovechándose de lagunas legales, de huecos legales que a nivel internacional lamentablemente aún se siguen propiciando. Por esa razón es fundamental utilizar la política criminal y fomentarla en cada país para que cada país, cada estado de nuestro mundo a nivel internacional puedan reforzar de cierta forma y cooperar a nivel internacional implementando ese tipo de convenciones, tratados internacionales para evitar y de cierta forma erradicar todo ese tipo de conductas o asociaciones totalmente delictivas. Obviamente también apoyándose de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque algo interesante también que surgió justamente en las últimas décadas es que ha existido una gran revolución digital. Es decir, básicamente hubo un gran cambio tecnológico que justamente tuvo repercusiones en la política criminal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente ya no existen básicamente delitos de contacto físico, sino también delitos tanto internacionales como también cibernéticos, los famosos cibercrímenes, en el cual básicamente se tienen que implementar nuevas, de cierta forma, nuevos mecanismos para evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos. A lo que me refiero es tanto el avance tecnológico que actualmente tenemos que ya la política criminal, así como la administración de justicia y el sistema jurídico, tanto nacional como internacional, no se pueden quedar totalmente estancados. Tienen que evolucionar, es decir, se tienen que adaptar a las nuevas necesidades de la misma sociedad. Es decir, si en este caso se están cometiendo crímenes a través de estas nuevas tecnologías, en ese caso, el mismo gobierno, el mismo estado, tienen que implementar nuevas formas para evitar que justamente se sigan cometiendo este tipo de delitos a través de estas nuevas tecnologías. En este caso, a través de una política criminal preventiva. Sin embargo, aquí justamente surge otro dilema muy, pero muy grande dentro de la dogmática criminal y dogmática penal. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para poder prevenir y vigilar este tipo de conductas para que no se vuelvan a desplegar una y otra vez en nuestra sociedad? Eso sin vulnerar derechos fundamentales como nuestra libertad en la Constitución Política de Estados Unidos con relación a los tratados internacionales. Es decir, básicamente se tiene que auxiliar de la tecnología estableciendo mecanismos para que no se vuelvan a cometer, pero como tal también tiene que respetar nuestros derechos humanos para evitar ser un estado totalmente, básicamente, en el cual un estado totalmente opresor, en el cual en todo caso se nos esté violentando, por ejemplo, nuestro principio de presunción de inocencia y en todo caso esté vulnerando nuestros derechos humanos, lo cual es justamente fascinante. Ahora bien, eso respecto a la forma en la cual tiene que prevenir estos delitos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, justamente este tipo de problemáticas dogmáticas del derecho penal surgen otra intriga fundamental. Es decir, ¿es totalmente responsable el Estado de implementar este tipo de mecanismos? ¿O simplemente ya tenemos que empezar a considerar que intervienen actores privados como empresas, en este caso, que cometen posiblemente algunos de estos delitos para poder implementar medidas de seguridad dentro de su propia instalaciones, de su propia organización? Es decir, en todo caso, el Estado debería de ser y debería de seguir siendo el único que implemente este tipo de mecanismos, o simplemente debemos buscar un modelo de gobernanza en el cual hay múltiples actores que comparten la responsabilidad de poder prevenir y controlar el delito. Es decir, por ejemplo, una empresa. La empresa debe ser responsable de cometer en todo caso sus propios mecanismos para poder evitar lo que es la comisión de sus delitos empresariales, por ejemplo, fraude, o simplemente es responsabilidad solamente del Estado. O en todo caso, tienen que trabajar de la misma mano, es decir, que se apoyen entre los dos para poder prevenir la comisión de esos delitos
el día de mañana. Obviamente, evitando en todo momento lo que es el populismo penal. Es decir, recordemos que el populismo penal básicamente es la forma en la cual se empiezan a crear nuevas legislaciones, nuevos mecanismos en base a la opinión de la sociedad. Es decir, esto principalmente porque los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías empiezan a propiciar y básicamente a influenciar directamente a la opinión pública. Sin embargo, aquí el populismo penal corre un gran riesgo y una afectación a la administración de justicia cuando se utiliza en aplicar, por ejemplo, o crear nueva legislación sin utilizar un adecuado estudio tanto jurídico, social y obviamente criminológico. Es decir, en todo caso, algo que hemos estado viendo es que implementar sanciones más extremas para castigar una conducta no es la solución. ¿Por qué? Porque lo único que vas a ocasionar en lugar de prevenirla es agravar el asunto. No obstante, si utilizamos el populismo penal simplemente con una idea vaga e incorrecta de la sociedad sin hacer un estudio adecuado, ¿sabes qué? Si hay que utilizarlo, lo único que vas a ocasionar es, en lugar de corregir y prevenir, solamente vas a empeorar la situación. Pues en todo caso, ya sea responsabilidad solamente de, hace que de empresas particulares o del mismo Estado, establecer esos mecanismos de prevención, jamás, jamás, nunca, jamás se tiene que utilizar el populismo penal para poder utilizar lo que es la política criminal preventiva de forma adecuada. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Gracias.